Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de este proyecto que tenemos de respuesta rápida, libertaria, bueno, que trata de dar una primera impresión desde una perspectiva liberal, libertaria, a acontecimientos de mucha atención mediática, de redes sociales, en fin, una primera impresión por parte de, bueno, gente que sabe del tema, y ya después, bueno, vendrán los expertos de muchos lugares, pues a profundizar, pero esta es una primera aproximación a estos acontecimientos. Y creemos que, bueno, pues uno de estos acontecimientos y que va a marcar durante las próximas semanas, meses y quizás años la agenda de España, bueno, pues tiene que ver con las recientes elecciones. Ha habido, pues, como todo mundo, quien más o menos ha seguido este acontecimiento, bueno, pues ha habido una pequeña sorpresa electoral porque no se esperaban los resultados, el impasse político que está sucediendo en este momento en el país, de que aún no hay una definición de quién va a ser el próximo presidente y probablemente vayan a pasar muchas semanas y quizás meses en esta incertidumbre. Bueno, pues para tener una primera impresión de lo que sucedió, por qué sucedieron las cosas como sucedieron y qué podría pasar, bueno, pues invitamos y nos da mucho gusto tener con nosotros a Roberto Granda, que es un periodista, pero sobre todo es presidente de una organización que nos llena de orgullo el trabajo tan acertado, tan combativo y día a día que realiza, que es el Club de los Viernes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches para ti. Muy buenas, Víctor. Pues encantado de estar aquí, de colaborar con vosotros. Noches para mí, pero bueno, no hay ningún problema. Contento de hablar con México. Siempre es un placer conectar con nuestros hermanos hispanoamericanos y tener relación. Pues muchas gracias, Roberto. Bueno, pues como tú lo has vivido y de primera mano, bueno, pues este domingo pasado vinieron las elecciones en España, todas las encuestas, la impresión que había, la estrategia electoral de los partidos, bueno, pues todo apuntaba a que el Partido Popular se alzaría con una muy clara mayoría y que incluso se llegaba a decir no necesitaría a Vox para armar gobierno y yo sorpresa, resulta pues que los resultados no fueron tan óptimos y que la izquierda logró remontar y es el momento en que pues bueno, el Partido Popular si se uniera con Vox, tienen una pequeña mayoría respecto al bloque de izquierda, pero de todos modos no les alcanza para armar Sí, gobierno. Bueno, bueno, cuéntanos, Roberto, ¿qué sucedió? ¿Por qué decidieron estas cosas? Sobre todo, bueno, saber por qué sucedió esta remontada de la izquierda y esta bajada de lo que podríamos llamar la derecha. para explicar un poco lo del domingo hay que hacer una pequeña retrospectiva, ¿no? Irnos un poco más hacia atrás. Decir que en estos 5 años, 4 años de gobierno de Sánchez, 5 años de inestabilidad también, hemos vivido una degradación sin precedentes en nuestra historia democrática, una peronización, por así decirlo, de España, con su vertiente nacional populista, que ha sido el peor gobierno desde la transición, o sea, nuestro peor gobierno en democracia. Y lo del domingo puede que haya sido la guinda de esa degradación, la guinda del pastel. El perdedor de las elecciones sale al balcón a celebrar con sus seguidores porque sabe que tiene el apoyo de todos los enemigos de ese país en el que se ha presentado la selección. Siguiendo con la retrospectiva, Sánchez, en su momento, con el peor resultado del PSOE de la historia, pacta con la extrema izquierda. Aquí, los que hicieron, los conocéis, los de Podemos, que hicieron trabajillos de asesorías en Hispanoamérica, Pablo Iglesias, que es un tipejo verdaderamente ayepto, mediante la Fundación CEPS, ellos estuvieron trabajando en asesorías en satrapías de América del Sur, de corte bolivariano, entre otras cosas, para reprimir la disidencia, cobrando muchísimo dinero por eso. Y luego fue cediendo diferentes necesidades que tenían, como por ejemplo los indultos a los golpistas catalanes y la derogación del delito de sedición, que nos deja un vacío
punitivo en nuestro ordenamiento penal para explicarlo. Si aquí un gobierno autonómico decide ahora declarar la independencia, ni jueces ni la fiscalía podrá intervenir. Entonces, en el acuerdo ese con Iglesias de Sánchez iba incluida también su mujer, un personaje sin entidad política ni intelectual ni nada, pero esta señora era o es una fanática del feminismo radical, Irene Montero, que consiguió los indultos a secuestradores de niños como Juana Rivas y María Sevilla. Entonces esta mujer, que es sectaria en lo ideológico y culturalmente subnormal, inició una serie de medidas a cada cual más disparatada, una ley de rebaja de penas a los violadores, hay más de 1000 beneficiados. La ley trans, que permite el inicio de la hormonación a menores de edad. Entonces, además, en su empeño por celebrar las marchas del 8 de marzo del 2020, llegamos tarde al cierre en todos los sitios cuando el confinamiento, cuando el coronavirus. Después ya vino una gestión negligente y criminal. Lo que más lamento es que con estos resultados va a tardar que nadie se vaya a sentar en el banquillo, que nadie rinda cuentas ante un tribunal, empezando por la propia Irene Montero, por Salvador Illa, que fue nombrado ministro de Sanidad sin tener ni idea de sanidad, o Fernando Simón, o el propio Pedro Sánchez, que decía que las decisiones sanitarias las estaba tomando de acuerdo con un comité de expertos. Ese comité de expertos nunca asistió. Y él decía, yo estoy aprendiendo mucho en esas reuniones. Claro, era todo mentira. Luego llegó el acuerdo con Bildu, el brazo político de ETA, que es la banda terrorista que ha matado a más de 300 personas en España, que ha dejado de matar pero no se ha disuelto. Y de hecho su influencia crece cada vez más, porque ETA, Víctor, es una ideología armada y han callado las armas, pero sigue la ideología y los objetivos. El problema en España ha sido siempre el nacionalismo separatista. El terrorismo ha sido una derivación del separatismo. Entonces, el separatismo, que es el verdadero problema, sigue estando ahí. El querer negar los derechos a la mayor parte de los ciudadanos de un país, ¿no? Que ellos quieren quitarte la ciudadanía al resto. O sea, ellos van a decidir quiénes son ciudadanos y quiénes no. Y se les va a despojar de esos derechos. Entonces, al final, la implantación institucional de esos derechos, que es lo que, digamos, de alguna manera quieren arrebatarnos. Por eso, el nacionalismo ya desde el siglo XIX es el enemigo de la democracia liberal, con el catolicismo, con esos atavismos. Fue una desgracia que en España ha tenido una normalidad institucional y que ahora coge peso. Esto lo digo para explicar un poco el contexto. Ahora, lo que más me preocupa, por ejemplo, en esos lugares es además la persecución del español. Un idioma que hablamos nosotros, hablan ustedes en México, hablan en toda Hispanoamérica, en Norteamérica también cada vez más, y entonces en España los padres tienen que dar la batalla para que sus hijos, al menos en el ámbito escolar y universitario, un 25% de las clases tienen en español, debido al totalitarismo lingüístico, ideológico e incluso étnico que se impone en esas comunidades. Generalmente, cuando hablo de étnico es porque en el País Vasco deriva de un ideario racista de sus fundadores, los hermanos Arana, concretamente Sabino sobre todo, que era un racista, además de tarugo, evidentemente, profundamente reaccionario, y con ideas delirantes prenazis, que es lo que es el germen del Partido Nacionalista Vasco, que es de donde se extinguió ETA, y ahora Bildu, que es la antigua Batasuna de la izquierda Abertzale, que literalmente Abertzale significa izquierda patriótica, que son los neonazis en el País Vasco. Eso es el contexto para, digamos, los socios con los que Sánchez ahora va a pactar, porque, como bien hemos dicho, el bloque de centro-derecha y derecha no suma, a pesar de que el PP ha ganado las elecciones, pues los socios de Sánchez, esta conglomeración Frankenstein que llamamos, los que se autodenominan a sí mismos progresistas, pues quieren formar gobierno con toda la extrema izquierda populista y luego con las extremas derechas supremacistas de las dos regiones periféricas, envenenadas con el cáncer del nacionalismo. Y es algo trágico porque en 2016, por ejemplo, los propios socialistas, el PSOE, se echaban las manos a la cabeza y hasta se ofendían cuando les decías lo que iba a pasar, que no, que cómo iba a ocurrir eso, que no van a pactar con Esquerra Catalana ni con los protarras de Bildu, y lo hicieron. Y además el domingo han salido a celebrar porque les dan los números precisamente para pactar con la Esquerra Catalana, con los protarras de Bildu y si consiguen el acuerdo con un prófugo como Puigdemont. Y en esas estamos ahora mismo. Entonces, que esto se haya normalizado, incluso que entre los propios votantes socialistas se haya asumido que se va a depender del entorno político de ETA y lo que exija, me parece verdaderamente trágico. Pues porque sí, porque ahora la llave para formar gobierno, como tú bien señalas, pues depende de estos partidos independentistas, ¿no? Que son precisamente pues enemigos a una España tal como la conocemos. Ahora bien, Roberto, desde tu punto de vista,
¿por qué se llegó a esta situación si las encuestas marcaban una cosa, si los partidos, su discurso iba también en un sentido de un claro predominio del Partido Popular? Y porque, bueno, pues por la gente con la que yo había platicado anteriormente, bueno, pues todo hacía suponer pues que la convocatoria a elecciones había sido un recurso, parece que no muy bien planeado por parte de Pedro Sánchez, y bueno, pues parece que las cosas salieron. ¿Qué sucedió allí? La convocatoria de elecciones está muy bien pensada. Dentro del PSOE, que ya son auténticos genios del mal, en ese sentido, el PSOE le lleva dos cabezas de ventaja al resto de partidos. Son genios maquiavélicos. Pedro Sánchez se sabe perfectamente de su cinismo, es un presidente mentiroso compulsivo, sociópata, es egomaníaco. Para Pedro Sánchez no hay nada más importante que sí mismo. Entonces, ha mentido tanto y ha engañado tanto que la sola posibilidad de que se mantengan en el poder con su deriva pesarista, de lo que llamamos santismo, nos parece aterrador, pero él ha sabido modular ese lenguaje. Ha vendido el miedo a la llegada de la derecha, ha colocado muy bien las elecciones, muchas encuestas han fallado y sobre todo se ha juntado las cuitas internas, digamos, entre los dos partidos hegemónicos de derechas, como puede ser el PP y Vox, que han estado más interesados, sobre todo desde la parte del PP, en atacar a Vox y en demonizar a Vox, que era el rival con el que podía pactar, que en tratar de luchar o romper el marco del relato del PSOE y atacar el sanchismo, que hay 100.000 cosas para atacarle. Entonces, mientras el PP se crecía ante las encuestas internas, pensaba que estaba todo hecho y que no iba a necesitar a Vox para gobernar, se relajó. Es posible que a muchas personas, creyendo que estaba hecho, no hayan ido a votar. Ha habido problemas con correos, ha habido problemas en los trenes de Valencia a volver a Madrid. Hay una serie de factores que al final ha llegado pues lo que muchos no queríamos, porque el votante de izquierda se moviliza y sobre todo, que esto es importante, la gobernabilidad del país depende del apenas 1,5 millones de votos que son los votos que han sacado los nacionalistas y separatistas en el País Vasco y en Cataluña. Ahí descansa la gobernabilidad del país y ahí es donde se va a apoyar Pedro Sánchez. Pero ya digo, ha sido una anomalía histórica, nunca jamás el perdedor de unas elecciones ha salido al balcón a celebrar. Y lo que antes era una anomalía, que decían, no, hombre, no vamos a pactar con los independentistas, el PSOE nunca va a ceder a Bildu, con Bildu no vamos a pactar, decía Sánchez, lo repito 6 veces si quiere, pues ahora se asume con total normalidad. Dentro del bloque progresista, a la hora de hacer números, no solamente incluyen ya a Sumar, ya incluyen a Bildu, incluyen a Esquerra Republicana, y incluyen al PNV, incluyen también a Junts per Catalunya, que es, digamos, el prófugo Puigdemont, que está escondido en Waterloo, que volverá, ya han iniciado una orden para detenerlo, porque digo, como son genios del mal, en el momento en que sabían los números que daban, la Fiscalía, que depende del gobierno, inició los trámites para la detención de Puigdemont. ¿Para qué? Para poder negociar la abstención de su partido con rehenes, o sea, con este tío en la cárcel, diciendo, si queréis que le demos el indulto, apoyarnos en el gobierno. Así es un gobierno terrible y además mafioso, pero que sabe mucho. El PSOE tiene más de 100 años, de 130 años creo, de historia ininterrumpidamente criminal. Pues mira, cuentas todo esto, Roberto, y parece el escenario diario de la política latinoamericana. Sí. Es decir, agandalle por parte de los perdedores, de quienes no aceptan resultados, que fue lo que vimos con Pedro Sánchez proclamándose vencedor, medios de comunicación que le hacen segunda. Yo he visto al País y a muchos medios que ya hablan de todas estos bloques y precisamente a todos esos partidos independentistas y Sumar, bueno, pues ya sin preguntarles, ya lo sumaron al bloque de Pedro Sánchez. Claro. Vemos el uso faccioso de las instituciones públicas y de las instituciones de justicia. Sí. En fin, es la latinoamericanización de España. Sí, y además porque no les hace daño ya. El hecho de que se hayan latinoamericanizado no les hace daño. Salen vídeos de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo, nosotros vemos en Hugo Chávez al más grande libertador. O tweets donde escribió cuando murió Fidel Castro, por ejemplo, hablando de que con él caminarán los pueblos, todos esos cursis que tienen los comunistas, que además de asesinos y de criminales son todos cursis, asesinos, digamos, cuando llevan a cabo su ideología sin cortapisas. Pues eso ya no causa ningún tipo de
de perjuicio para ellos. No, no les afecta. La gente ha asumido que son así y bueno, y te dicen, bueno, sí, pero por lo menos no gobierna la derecha. Entonces, nos parece aterrador sobre todo por el precio que van a pedir tanto los terroristas y los separatistas, que ya han dicho que será más alto esta vez. Entonces, como Sánchez es una persona sin escrúpulos, capaz de dar lo que haga falta por mantenerse en el poder, y además lo hace con una sonrisa y cambiando y modulando su discurso y sus relatos a veces que haga falta, ha polarizado mucho la sociedad. Yo lo veo polarizado. La gente está fanatizada con la política y te dicen, ah, sí, porque vosotros, porque tal, porque... Oiga, ¿cómo que nosotros? Usted no sabe a quién he votado o siquiera si he votado. Lo que es triste es que los que se creen progresistas están emparejados sin ningún tipo de pudor en el bloque de la reacción, es decir, en la involución de derechos, en las crisis económicas o en las ideologías que traen ruina y represión, como la comunista, ¿no? del movimiento Sumar. Por eso digo que me pareció muy triste que hubiera algunos pobres desgraciados celebrando el que el país esté en manos de golpistas y protarras. No me parece que haya nada que celebrar. No me parece que haya nada que celebrar ni por la parte del PP o del centro derecha, pero tampoco por la parte socialista. Lo que pasa es que, claro, para Sánchez es una buena noticia porque está en disposición de poder formar gobierno. Pero precisamente cuando hablas de la latinoamericanización de España, el Grupo de Puebla ha felicitado a Zapatero, que son el Grupo de Puebla los que alientan a todos estos narcoestados, ¿no? Y del cártel de los soles. Estaban haciendo como campaña una foto con un narco gallego que tenía Feijóo de hace 2 décadas, 20 años o 30 años. Sin embargo, parecía hace una semana Sánchez besando muy afectuosamente a Delcy Rodríguez, que es buscada internacionalmente y sancionada por la Unión Europea, que es la mano derecha de Maduro, y eso no tiene ningún tipo de repercusión mediática más allá de los 3 o 4 que lo denunciamos. Y es muy triste, sobre todo porque la política se ha separado tanto en bloques que alucina que, sin embargo, se incluyan en el bloque progresista a fuerzas como EH Bildu o como Esquerra Republicana, ¿no? Que son separatistas, que son reaccionarias y tienen también, además, ese componente étnico y violento. Muy lamentable, lamentable porque desde América Latina siempre vimos a España como un ejemplo modélico de transiciones, de desarrollo, y bueno, ver los últimos años cómo se ha venido peronizando, López Obradorizándose, realmente me parece un espectáculo muy lamentable, Roberto. Sí, sí, además es que esa es la peronización también, porque buscan chiringuitos donde acomodarse una vez que ellos pierdan el poder, seguir sisando de los impuestos, de los presupuestos públicos, siempre crean redes clientelares, siempre crean una forma, ¿no? De nacional populista de relacionarse, siempre hablan de la patria, pero no nombran a España, hablan del pueblo como un ente, hablan de los colectivos en lugar de en el individuo, el colectivo gay, el colectivo de las mujeres, el colectivo hombre. A mí hábleme de derechos individuales, porque mientras estás hablando del colectivo, lo que estás haciendo es quitar derechos a las personas y darlos a ciertos colectivos a los que vas a tener luego de alguna manera comprados o con el voto cautivo. Luego por eso dicen esas cosas tan estrambóticas, ¿no? De cómo puede ser un gay de derechas o cómo puede ser que el PP haya ganado en Chueca. Pues porque vivís en un mundo ficticio donde solamente están vuestras ideas metidas en packs ideológicos y no habéis salido nunca al mundo real, más allá de vuestra sede, vuestros camarillos. Ahora bien, yo quisiera tu punto de vista sobre esto. Yo he visto, bueno, por parte de lo que le llaman la derecha, que es el Partido Popular y Vox, bueno, pues sí, muchas quejas, pero sobre todo en el lado de Vox, que es quien tuvo los peores resultados, los que todo mundo esperaba que no se materializaran, es decir, no había encuestas que marcaran un declive como el que tuvo, pues no he visto ninguna autocrítica, no he visto nada todo se ha limitado a decir, no es que el Pepe tuvo la culpa por su discurso en contra de una posible alianza con Vox, pero no ha habido ninguna madurez por parte de decir, bueno, hicimos mal esto y tenemos que corregir esto. Quizá no para adentro sí lo hagan, pero por Sí, fuera claro. no ha habido ningún reconocimiento de esto. ¿Tú cómo Claro. ves esto? ¿Qué sucedió con Vox? Es que Vox, como el resto de partidos, viven corrientes internas también, diferentes corrientes internas. La parte liberal del partido ha sido de alguna manera apartada en favor de otros pesos pesados que tienen una ideología más de derechas puramente. Y han querido, digamos, dar la batalla por su cuenta y les ha salido regular porque no fue tanto
fallo de ellos como acierto del adversario, que no era adversario en este caso, que no era el Partido Popular, que el Partido Popular dio la idea de que el voto útil era el voto para ellos, aglutinar todos los votos posibles en el PP para no depender de Vox. Y es el marco que compra la izquierda, ¿no? Que Vox no es necesario. No, Vox es necesario porque, entre otras cosas, es de los pocos partidos, el único partido que lucha abiertamente contra la ideología del género, que lucha abiertamente contra la imposición del catalán o del vasco en las regiones periféricas, o donde el español está arrinconado. Y Vox es un partido también que aboga por la ilegalización de Bildu, que es un partido donde manda Arnaldo Otegi, que fue líder de ETA. Entonces, se ha comprado el marco también de que todos los extremos son malos. Y claro, es que en un extremo te ponen a Vox y en otro extremo te pueden poner ya a Podemos o lo que sea, o Sumar o Bildu. Pero es que no son partidos homologables. O sea, no es lo mismo un partido con el que puedes tener diferencias, ¿no? Un partido católico, un partido conservador, con un partido que viene del terrorismo, o con partidos como Podemos, que vienen de la izquierda bolivariana, que destrozan países allá donde van y que son anticonstitucionales, además, porque están en contra de la Constitución, lo llaman el régimen de 78. Pero en el ideario colectivo prende esa idea de que, bueno, todos los extremos son malos. O sea, ni Bildu ni Vox, ni Santiago Abascal, ni los que querían matar a Santiago Abascal, ni Ortega Lara, ni el partido que secuestró a Ortega Lara. Oiga, no. No, no. O sea, eso es una inyección, eso es un pensamiento tan pernicioso que es hasta vergüenza que alguien defienda eso. Uno puede tener sus discrepancias con Vox, sobre todo desde el punto de vista liberal. Pero oiga, no me lo equiparen con los protarras o con los comunistas bolivarianos estos desorejados de Podemos, o bueno, Sumar, ahora Podemos ha desaparecido prácticamente precisamente en sus luchas internas. Vox tiene que hacer autocrítica, claro que sí, pero hay que entender que el PP va a necesitar de Vox y Vox va a necesitar del PP, y que el PP se intenta ir por su cuenta solos a dar la gran machada y sacar la mayoría absoluta, ya han visto que no da y se han confiado. Y a mí lo que me descuadra es que en mucho tiempo Feijóo ha implicado más energías en desacreditar a Vox que en luchar casi contra lo que ha significado estos años del sanchismo. Y llegó a decir que él primero llamaría al PSOE para ponerse de acuerdo antes que con Vox. Al PSOE, a este PSOE, al PSOE que ha degradado las instituciones y que ha llevado a nuestro país a la mayor crisis de la democracia, crisis institucional, crisis de valores, crisis democrática, crisis ética, y quiere hablar con el PSOE antes que con Vox. Claro, los propios votantes del PP, que a lo mejor estaban pensando votar a Vox porque antes habían votado a Vox, han vuelto al PP. Y aún así no fue suficiente porque con la suma ganan las elecciones, evidentemente, pero no es suficiente porque ya no se está luchando contra la suma de PSOE-Sumar, se está luchando contra la suma de PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra y toda esa corte de antidemocrática, ¿no? Que concluye toda la escoria del país. Roberto, bueno, mira, a mí no me corresponde hacer la pregunta, ni a ti te corresponde responderla, pues porque no estamos allí, ¿no? Pero yo he visto en otros países que de pronto en otros países y en otros partidos, que bueno, el líder que pierde una elección renuncia, se hace a un lado, pues para rejuvenecer. Y esto yo nunca lo he visto con Abascal. Abascal sigue allí y parece que va a continuar y que es un negocio suyo y familiar, Vox. ¿Qué va a pasar con Abascal desde tu punto de vista, Roberto? No sé qué va a pasar con Abascal, porque realmente Abascal es la marca de Vox. No le vería sentido a un partido de Vox sin Abascal. Realmente lo ha sacado de la nada, de la más absoluta marginalidad en cuanto a número de votos, y lo ha llevado a ser tercera fuerza política. Entonces, hombre, uno puede tener sus diferencias con Santiago Abascal, pero a mí me parece, y es una sensación que tengo personal, me parece un hombre íntegro, un hombre con valores y que ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto, sobre todo en los tiempos duros del País Vasco. Entonces, por supuesto, veo una persona más firme de valores a Abascal que a cualquiera de estos correvidiles con los que estamos luchando, ¿no? Un Rufián, un PNV o un Óscar Matute, no digamos ya Otegi o Pedro Sánchez. Entonces, Vox tendrá que hacer su propia crítica interna. Yo no estoy dentro del partido, yo no estoy dentro de ningún partido, que eso de alguna manera también me permite cierta libertad de la que no quiero renunciar. Entonces, bueno, han bajado
sigue siendo un resultado bueno porque a pesar de que han bajado, siguen estando por delante de, por ejemplo, la extrema izquierda, Sumar, que es una conglomeración de siglas. Ahí se ha juntado todo el mundo y ha acabado hasta Alberto Garzón, que ha pasado de Izquierda Unida a Podemos, a Sumar, y muchos vividores de la política que están intentando siempre chupar del bote, y Yone Belarra, que estaba en Podemos, pues dijeron, tú te vienes, pero tu amiga no. Y dijo, sin problema, me voy. Ha quedado por delante de Sumar. Y realmente en un partido con en un país, digamos, normal dentro de las instituciones, sin depender de nacionalismos, el bloque PP Sumar, o sea, el bloque PP Vox, perdón, podría gobernar holgadamente y sin ningún problema, si no dependiéramos si no hubiera alguien como Sánchez. España es un país anómalo en ese sentido. Nosotros no podemos compararnos con las democracias de nuestro entorno, como suele decir, ¿no? El resto de democracias europeas, cada país es independiente con sus historias, igual que Francia hay segunda vuelta, en España sería recomendable, si hubiera una segunda vuelta, por ejemplo, con los dos únicos, con el partido primero y el partido segundo, habría que decidir entre PP y PSOE. Y nos quitaríamos en medio a todas estas morrallas, pero claro, en España no hay segunda vuelta. Con mucho de repetición electoral, que en eso estamos. Y esto va a tardar, Hugo, meses en dirimirse, porque primero el rey tiene que encomendar formar gobierno al ganador, que en este caso se dijo no va a poder formar gobierno porque los números no le dan, pasaría al siguiente, puede renunciar, pasarían 3 meses, habría elecciones, nos meteríamos ya, por supuesto, en otoño o invierno y puede que nos vayamos votando cerca de Navidad. Ese es el panorama. Por lo tanto, no es nada alentador, como puedes ver, pero nos toca lidiar con esto. España es un país turbulento. España se parece más a Hispanoamérica, de hecho, pues ahí está, ¿no?, el legado y la herencia, que a otros países europeos a los que queremos mirarnos. Pues mira, vamos llegando ya cerca del final de nuestro programa. Yo tengo dos últimas preguntas, estimado Roberto. La primera, tú mencionabas que, bueno, pues el voto que hubo en Cataluña, en el País Vasco, marcaron una clara diferencia. Yo tengo una lectura distinta, un poco distinta, que es este 70% del electorado español que fue a las urnas. Bueno, pues habla de un masivo interés en las elecciones y un grupo de ciudadanos que probablemente, yo no sé cuál sean los antecedentes de participación en España, pero yo supongo que debe de andar alrededor, como en otros países, del 50-60%. Sacar a votar a 10-15% más que comúnmente no vota, me parece un gran logro y me parece, y yo lo veo en la clave latinoamericana, si queremos deshacernos de estos gobiernos que tenemos de izquierda bolivariana, bueno, tenemos que hacer que la gente salga a votar. Esto sucedió en España precisamente, que salió la gente a votar. ¿Qué sucedió para movilizar este 70% del electorado? Bueno, sí, se ha movilizado un 70%, que han sido casi 4 puntos más que en el 2019. Cuando hay muchas turbulencias políticas, la gente se moviliza a un lado o a otro. Y el país está fuertemente polarizado. Es decir, por una parte están el bloque que se autodenomina progresista y luego están otros que han intentado cambiar esta situación. Si analizamos los resultados como tal, el PSOE ha conseguido 2 escaños más y, sin embargo, el PP, si no me equivoco, ha conseguido 42 más, creo. Claro, bueno, mira, pero creo que sí. Entonces, ha habido una movilización por parte de votantes del PP. El problema es que, como ya digo, ya no se lucha solamente contra el PSOE o contra el PSOE y Sumar, sino que ya es incluso contra todo lo demás, contra todos estos nacionalismos periféricos, secesionistas y... Sí, mira, el PP ha sacado 136 escaños, que es bastante más que en las anteriores elecciones, porque en el 2019 sacó 83, ¿vale? Estos datos. Bueno, entonces ha habido una movilización, pero claro, en Cataluña han votado masivamente, y en Cataluña ganó también el PSC, que el PSC es un partido nacionalista socialista también de allí, que es, digamos, el PSOE de Cataluña. Porque Pedro Sánchez, o sea, en Cataluña están encantados con Pedro Sánchez, ha concedido los indultos, ha quitado el delito de sedición, también ha modulado el servicio de malversación. Y bueno, en España interesa porque se le ha dado mucha cancha y porque veníamos ya calientes de los comicios autonómicos de mayo, donde la izquierda se llevó también un gran bofetón. Pero Sánchez ha sabido colocar justo este
antes de seguir perdiendo votos, dijo, vamos a elecciones el 23 de julio. Le dio igual todo, el calor, que mucha gente no pudiera votar, lo tenía todo muy bien calculado. Sánchez es una persona con pocos escrúpulos, muy fría, pero que es un buen estratega. Es un buen estratega dentro de su propia maldad. Es decir, si Sánchez fuera un emperador romano o un dirigente soviético, sería estudiado en los libros de historia, como estudiamos a Calígula, como estudiamos a Nerón. O sea, pasaría los libros de historia así como una persona capaz de manejar, ¿no? Acabar con sus enemigos, incluso los enemigos dentro del propio partido. Es un tipo muy interesante desde ese punto de vista. Claro, para el país que lo sufre es nefasto, pero como dirigente es interesante, ¿no? Pero como lo puede ser eso, cualquier figura autoritaria o cesarista del pasado. Y bueno, y entonces estamos los que creemos que es indispensable acabar con Sánchez y los que de alguna manera piensan que no, que lo importante es que no venga la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? Pues todo lo que no sea Sánchez, porque llamaban extrema derecha a Ciudadanos, que era un partido liberal, más bien progresista, ¿no? Albert Rivera, lo llamaban extrema derecha. Llamaban extrema derecha siempre al PP, ahora llaman extrema derecha a Vox. Esta gente ya vendiendo el relato del cuento de que viene el fascismo, desde que yo tengo uso de razón. Claro, lo que no quieren es perder una serie de privilegios que les da vivir bajo la subvención del Partido Socialista y todos sus chicos. Y la última cuestión. Yo escuchaba hace unos días a respetados intelectuales mexicanos, Mario Amparo Casar, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, decir Leonardo Curcio, decir, por ejemplo, qué bueno que perdió la ultraderecha porque estamos en contra de los ultras. Y qué bueno que, bueno, pues se le dio una nueva oportunidad al Partido Socialista, y que los ultras fueron derrotados. A mí me dejó perplejo esta declaración, porque colocar como una opción de centro, moderada, civilizada, a sumar a partidos que vienen Claro. del terrorismo, realmente me pareció así, pero escalofriante, sobre todo en intelectuales que se dicen, bueno, pues conciencias críticas, algunos de ellos incluso dirigiendo organizaciones que se dicen liberales en México o que las dirigieron en su pasado. ¿Qué pasa con esta pasta ética, Roberto, de que hemos recorrido el centro político hasta esos extremos de la izquierda bolivariana, que ahora ya es el centro? ¿Qué hemos hecho mal como organizaciones también que nos involucra este tema, como Claro. organizaciones liberales, libertarias? ¿Qué debemos de hacer, Roberto? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, seguir dando la batalla del rato y la batalla cultural sobre todo, pero es que nos enfrentamos a un enemigo muy fuerte que ha conseguido blanquear todo el espectro. Como he dicho antes, te quieren poner en el mismo marco, como que es lo mismo, como es incluso más radical el partido de Santiago Abascal que el partido que los quería matar, ¿no? Que era Bildu, o que defender la segregación de un país, quitarle derechos ciudadanos a alguien, que eso es progresista de alguna manera. O que te dicen algunos, bueno, a ver qué deciden los catalanes sobre eso, no que hagan un referéndum. Es que los catalanes no son los dueños de Cataluña. Ninguna región es dueña de sí misma al margen de las demás. O sea, un catalán de Sant Boi de Barcelona tiene tanto derecho a votar para decidir sobre esa parte de su país como yo, como un tío de Cuenca, como un tío de Murcia, como un tío de Lugo. Todos somos parte de este engranaje institucional y nadie puede llegar a quitarte tus derechos o decidir quién no tiene derecho a decidir. Entonces, claro, hablar del fascismo en España hoy en día, para referirse a Vox, al PP, es un desconocimiento histórico tan grande, de una prioridad tan absoluta, que es verdaderamente irresponsable y de personas que no saben lo que están diciendo. Y luego, a su vez, creer que es progresista ir de la mano de los Otegi, de los Rufián o del PNV, pues me parece otro disparate. Oiga, lean lo que fue la historia de la Esquerra Republicana, por ejemplo, lean quién es Puigdemont, gentes en Cataluña que decían que los españoles eran bestias contadas en el ADN, los castellanoparlantes, por ejemplo, y que tienen una idea siempre étnica, incluso sanguínea, ¿no? de las razas. Bueno, y estos son los que están apoyándose en Pedro Sánchez. Sin embargo, Vox, que es un partido conservador, que es un partido de derechas, perfectamente constitucionalista, perfectamente homologable, te lo quieren demonizar y te quieren vender como que es alguna especie de Mussolini revivido, que van a empezar a perseguir a homosexuales y que las mujeres van a volver a la cocina, se les van a quitar los derechos. No, todo lo contrario, lo que pasa es que es un relato tan fuertemente instalado
que cuando luego llega un ataque de verdad a homosexuales y ven quién lo ha hecho y quiénes son los que de verdad atacan a las mujeres y qué tipo de inmigración está promoviendo eso, eso se trata de ocultar, se trata de tapar, etcétera. Igual que cuando una mujer mata a sus hijos no es lo mismo que cuando un padre mata a sus hijos o cuando un padre mata a la mujer, que se le da mucho más bombo mediático porque interesa el relato, porque de alguna manera interesa al negocio también. Entonces, el cuento ese, la cantinela esa de la ultraderecha, de la extrema derecha, está muy bien, sí, sí, hay que ponerse a la ultraderecha, todos nos oponemos al fascismo. Pero es que para ser demócrata tienes que oponerte a todo lo que es la extrema izquierda, a todo lo que es el separatismo, que es el verdadero problema de este país, y a todo lo que son los movimientos populistas bolivarianos, que al final llevan a la ruina. Es decir, cuando alguien viene, asesora a Venezuela, de llevarse el dinero como monedero de los venezolanos, de la ruina del pueblo venezolano, no puede venir aquí a dar lecciones y a pretender controlar la economía y la política de un país. Y con esas coaliciones es como España va a retroceder. Por eso cuando hablan de progreso, no, esto no es un progreso, esto es una involución. No son progresistas, como muchos son progres, que es otra cosa peor. Porque todos queremos progresar, pero es que solamente bajo una democracia liberal se progresa económicamente, se progresan derechos, se progresan libertades y se progresa también socialmente. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando cuando hablamos de ultraderecha? ¿De qué me lo expliquen? O sea, ¿dónde está lo ultra? Coge el programa de Vox, coja usted el programa del PP y me señala los puntos del fascismo que dices. Pero claro, cuando, no cuando faltan argumentos, cuando falta talla intelectual y cultural, te vas a lo simple, al epíteto. No sé qué, fascista, no sé qué, ultraderecha ya. Y con eso ya tienes solucionado todo y ya, de alguna manera tu interlocutor lo margina. Y dices, no, es que es usted un fascista. Bueno, no, yo lo que tengo a lo mejor es un argumento del que tú careces y solamente te basas en el insulto porque no sabes argumentarme o desarrollarme esto. Entonces, ¿qué te queda? Pues decir que es fascista, ¿vale? Si con eso piensas que ya lo tienes solucionado todo, no, pues te queda mucho camino todavía. Y para quienes actuamos dentro de organizaciones liberales, libertarias, que creemos en sociedades abiertas, incluyentes, que puedan realmente resolver sus problemas dentro de una dinámica de libre mercado, ¿qué nos corresponde seguir haciendo o qué debemos de dejar de hacer, Roberto? Nos corresponde seguir haciendo ese tipo de cosas, porque yo lo hablaba con algún político que le decía, mira, tú eres la cara visible, porque eres el que está ahí en un partido dando la cara. Pero estos que estamos detrás también nos sentimos profundamente compungidos y derrotados, porque a nuestra manera hemos batallado contra el santismo también, concediendo entrevistas, escribiendo artículos, participando en tertulias de la tele, haciendo activismo en organizaciones como puede ser Sociedad Civil Catalana, el Club de los Viernes, etcétera. Tenemos que seguir ahí, no podemos bajar los brazos, no, lo que tenemos que hacer es seguir, aglutinarnos entre nosotros también, hacer colaboraciones, hacer sinergias e intentar denunciar e intentar de alguna manera hacer también pedagogía sobre personas que a lo mejor no lo tienen tan claro y decirle, oiga, mira, es que por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, este tipo de nacionalismos que defiendes, no tiene nada de progresista. O sea, el nacionalismo o Bildu, por ejemplo, aunque ahora se revistan de feministas, ecologistas, mira quién manda en Bildu y mira lo que son y mira lo que le pasa a cualquier partido constitucionalista cuando quiere dar un acto, un mitin de campaña o poner una carpa en un pueblo del País Vasco, mira lo que ocurre. A ver quiénes son los fascistas y los totalitarios, ¿no? Entonces, hacer pedagogía es importante, ¿no? Intentar que la gente tenga inquietudes culturales, inquietudes intelectuales que les lleven a ver más allá de ese pobre marco mental de usted es fascista o usted es esto, usted es lo otro, que al final son etiquetas con lo que tratas de desautorizar al otro. Pero claro, a otras personas le dicen, ¿a quién vas a votar? Y el otro ahí, pues yo voy a votar. No serás fascista. Votas a vos, eres fascista. Entonces, claro, otras personas se cohiben y dicen, no, a ver, yo no quiero ser fascista, pero claro, el fascismo es malo. Entonces, ¿yo cómo voy a ser malo? Yo tengo que estar con los buenos. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque me lo han dicho los medios de comunicación o porque me lo han dicho en Twitter. Y lo bueno y lo guay es que te haga gracia Rufián. Y lo bueno y lo guay y lo progre es que te guste Oscar Matute. Pues no, pues hay que estar ahí y decir, oiga, esto no es así y además es importante que se sepa que no es así y el que lo piense es un ceporro. Pues sí, hay que seguir trabajando, chambeando, como decimos en México, Roberto. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Roberto, esta plática que nos da más luz sobre lo que sucede en España, lo que va a pasar, ya tú ya nos comentaste lo que puede pasar o que está previsto constitucionalmente, la política siempre da sorpresas, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo agradezco estas charlas porque, como yo digo, a mí también me sirven de forma terapéutica. Para mí es un desahogo porque en vez de desahogarme
en la barra del bar o con los amigos en una charla informal, pues hago estas entrevistas o escribo un artículo, voy con mi amigo Xavier Orcajo a la tele y ahí ya suelto lo que tengo que soltar y me quedo muy a gusto. Y hombre, es un placer, la verdad, como lector de Carlos Fuentes y de Octavio Paz, incluso de Octavio Paz y de García Ponce, que lo leí en mi juventud, pues es un honor charlar con México, un país al que espero visitar en cuanto pueda. Te quedamos muy agradecidos a nombre de México Libertario. Bueno, yo invito a todos nuestros amigos que nos están viendo y que nos verán por la gracia de las redes sociales, que bueno, sigan a Roberto en su Twitter, ahí vamos a colocar todos sus datos, a la institución que él dirige y que desde hace varios años viene realizando un esfuerzo muy meritorio, no solamente en España, sino también en América Latina, que es el Club de los Viernes. Bueno, síganlos y me parece que quienes no lo conozcan, que sería raro, bueno, se van a llevar una muy buena sorpresa. Muchas gracias, Roberto. Ten una excelente noche y bueno, pues además disfruta tus vacaciones. Muchas gracias, Víctor Hugo. Estaré de vacaciones, sí, por lo menos hasta el 6 de agosto. Un abrazo, gracias.